Bueno, en esta sesión vamos a ver la teoría de autómatas. Bueno, con este tema estamos iniciando la unidad 2, que se llama teoría de autómatas. Nuestro tema se llama autómatas. Este vídeo va dirigido a los alumnos del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Informática y Sistemas de Seguridad del Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto. ¿Cuál es la importancia de la teoría de los autómatas? Bien, la teoría de los autómatas es muy importante en el mundo de la computación y de los algoritmos de computadoras. El estudio de la teoría de autómatas ha contribuido mucho en el diseño de los diferentes lenguajes de programación y la construcción de sus correspondientes traductores. Permitirá comprender con profundidad la estructura de los lenguajes de programación y el funcionamiento de los compiladores. Chomsky clasificó las gramáticas formales y los lenguajes que éstas generan de acuerdo a una jerarquía de 4 niveles, como se observa en la siguiente imagen. Aquí tenemos los lenguajes, en esta parte tenemos las gramáticas y aquí tenemos las autómatas. Por ejemplo, si tenemos un lenguaje de tipo 3, es posible encontrar un autómata finito que reconozca dicho lenguaje. Y esto nos permite permite saber si determinada palabra pertenece o no al lenguaje. Si trabajamos con un lenguaje de tipo 2, entonces es posible encontrar un autómata de pila, que este es un poquito más complejo. En el caso de utilizar una gramática de tipo 1, pues vamos a utilizar un autómata linealmente acotado. Y si fuera una gramática de tipo 0, entonces nos quedamos con los autómatas de la máquina de Turing. A continuación vamos a ver conceptos básicos sobre compiladores. ¿Qué es un compilador? Bueno, un compilador consiste de un traductor. Este traductor, ¿qué es lo que traduce? Lo que traduce es un lenguaje de alto nivel que le llamamos código fuente. Este código fuente es traducido, esta es una pequeña maquinita que traduce lo que está viniendo aquí en el código fuente y nos produce un código objeto. Este código objeto es un lenguaje de bajo nivel que puede ser ensamblador o lenguaje de máquina, generalmente el lenguaje de máquina. Y este es el que se ejecuta cada vez en la computadora. Pero también tenemos los conocidos como traductores. En este caso, el traductor solamente tiene un código fuente, un lenguaje de alto nivel. No hay un programa objeto. Lo que sucede aquí es que conforme el lenguaje va leyendo cada una de las líneas, en ese momento va traduciéndolo y ejecutándolo en el mismo momento. Anteriormente, los primeros lenguajes solamente eran traductores. Ahora la mayoría tiene compiladores, pero aún tenemos unos programas que son solamente traductores. ¿Cuáles son las ventajas del compilador y del intérprete? En el caso del compilador, el programa se compila una sola vez y se ejecuta muchas veces. Si tenemos un programa fuente, este programa fuente se compila con el traductor y nos crea un lenguaje objeto. Este lenguaje objeto es un programita que ya está totalmente traducido y este programita es el que vamos a estar ejecutando todas las veces que sea necesario. La ejecución del programa objeto es mucho más rápida que la interpretación del fuente y el compilador tiene una visión completa del programa, por lo que puede dar información detallada de los errores cometidos por el programador. Y en el caso del intérprete, el intérprete necesita menos memoria que el compilador. Por esta razón, los primeros lenguajes de programación como el BASIC solamente eran intérpretes y permite una mayor interactividad con el código en tiempo de desarrollo. Actualmente con sus compañeros del
quinto cuatrimestre estamos viendo un lenguaje que es intérprete y que es poderoso. ¿Cuáles son los componentes de un compilador? Bueno, un compilador necesita de un análisis léxico, un análisis sintáctico, un análisis semántico, la generación de un código intermedio, optimización de código, generación de código objeto. En este orden, primero es léxico, luego se va al análisis sintáctico, luego se va al semántico, luego se genera un código intermedio, se optimiza, para luego tener el código objeto. Para que todo esto pueda ser posible, se necesita de una tabla de símbolos para que pueda reconocer cada palabra que hay en el lenguaje de programación. Y también muy importante es el control de errores para que el programador pueda saber qué es lo que está ocurriendo con el programa. Vamos a ver cada uno de ellos. El análisis léxico, también conocido como escáner, lee los caracteres del programa fuente uno a uno desde el fichero de entrada y va formando grupos de caracteres con alguna relación entre sí. A estos grupos de caracteres se les llama tokens. Cada token es tratado como una única entidad, construyendo la entrada de la siguiente fase del compilador. Existen diferentes tipos de tokens y a cada uno se le puede asociar un tipo o un valor. Y los tokens se pueden agrupar en dos categorías. Para el diseño de los analizadores léxicos se utilizan autómatas finitos. El análisis léxico tiene dos componentes, que vienen siendo las cadenas específicas que no tienen valor, solo tipo, como por ejemplo las palabras reservadas de los lenguajes de programación, como está el if, el while, el for, el do. También tenemos los signos de puntuación, punto, coma, igual, punto y coma, dos puntos. También tenemos operadores aritméticos, como el más, menos, por, etcétera. También están los operadores lógicos, el AND, el OR, el NOT, etcétera. Y también tenemos la otra agrupación, son las cadenas no específicas, que son los identificadores o constantes numéricas o de textos. Estas tienen valor y tienen tipo. Aquí tenemos edad, es el nombre de la variable. El tipo de token será identificador porque es identificador o constante numérica de texto. No es una constante, por lo tanto es un identificador. Y su valor, ¿cuál es su valor? Es edad. El análisis sintáctico es también conocido como parser, recibe como entrada los tokens que genera el analizador léxico, comprueba si estos van llegando en el orden correcto y si hay errores, entonces se genera, si no hay errores, la salida teórica es la fase de compilador, que se le conoce como árbol sintáctico. Y para el diseño de estos analizadores sintácticos se utilizan los autómatas de pila. Viene luego el análisis semántico, que trata de determinar si el significado de las diferentes instrucciones del programa es válido. Calcula y analiza información asociada a las sentencias del programa. Por ejemplo, deberá determinar el tipo de los resultados intermedios de las expresiones, comprobar que los argumentos de los operadores es correcto, que los operadores entre sí son compatibles, y la salida teórica será un árbol semántico. Luego viene la generación del código intermedio, que permite construir en menos tiempo compiladores para nuevos lenguajes y nuevas máquinas. Viene posteriormente la optimización del código, que la mayoría de los compiladores, suelen tener una fase de optimización de código intermedio o una fase de optimización de código objeto. Estas fases se añaden al compilador para conseguir un programa objeto, que el programa sea más rápido y necesite menos memoria. Viene por último la generación del código objeto, que es ya el lenguaje ensamblador o lenguaje máquina. La tabla de símbolos muy importante porque aquí pues están todas las variables, los tipos, las clases, las funciones, y la tabla de símbolos debe de contener toda la información que el compilador necesita. Y muy importante el control de errores, sino cómo se entera el programador de lo que está ocurriendo. Bien, esta es
Me basé en este libro y nos vemos en el Edmodo. Bien, aquí antes de pasar a la parte del Edmodo, no me permite regresar ahorita a mi anterior, bueno, nos quedamos en esta parte del control de errores que informa adecuadamente al programador de los errores que hay en el programa. Bien, aquí este es el libro en el cual me estoy basando y en la plataforma Edmodo les voy a indicar qué es lo que ustedes tienen que hacer como actividad o tarea.